Buenas noches, chicos. Jerusalén. 2 minutitos, esperemos, chicos, sí, que se unan más personas. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas noches, profe, sí. Sí, ya, listo. Entonces voy a empezar tomando lista, ya. Julia Álvarez, no está. Carolina Armijos, Presente, profe, buenas noches. buenas. Natalie Aucapiña, Presente, profe, buenas noches. buenas. Emilia Ávila, Presente, profe, buenas noches. buenas. Elsa Delgado, no está. Presente, profe, buenas noches. Así está, ya. Andrea Mendoza, Presente, profe, buenas noches. buenas. Blanca Quispe, Presente, profe, buenas noches. David Urgilés, Presente, profe. ya. Verónica Valencia Presente, profe, buenas noches. y Hans Valencia. ¿Está Hans? ¿No? No estamos. Ya, ok. Se está conectando, profe Hans. Ah, ya. Buenas Ahí noches. está. Ahí está el perdido que buscábamos. ¿Cómo está Hans? Bien, gracias. Aquí llegando un poquito. Ya, ok. Listo. Ya, chicos. Hoy día les di una holgura de 15 minutos porque también me compliqué con el tema del tráfico, pero ya estamos en clase, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla y me avisan, por favor. Ya estamos viendo pantalla. ¿Sí? Ok, déjenme ver dónde me quedé. A ver, ¿quién me ayuda? ¿En qué nos quedamos la clase anterior?
A ver, prueba. Hoy día, si no me dicen en qué nos quedamos en la clase anterior, ¿qué vimos? ¿Qué se acuerdan? A ver. Nada, ninguno, voy a creer. Más adelante creo que De los dividendos. Por las guías se acuerdan. por las diapositivas. ¿Vimos paraísos fiscales o no? No, eso todavía no. Ya ven, entonces estamos más arriba. Ya, ¿qué decíamos de los dividendos? ¿Quién me recuerda? A ver. ¿Es los beneficios de una empresa o para ver la... Ya, a ver, los dividendos. Recuerden que generábamos primero la utilidad, ¿no es cierto? El estado financiero, generamos la utilidad y ya deducida los impuestos, la participación de trabajadores y el impuesto a la renta se convierte en utilidad líquida. Esta utilidad líquida se reparte y se convierte en dividendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí particularmente, ¿qué decíamos? Aquí había una diferenciación entre dividendos en una sociedad normal y dividendos en una empresa de transporte internacional, ¿no es cierto? Decíamos que el tratamiento de dividendos para una empresa de transporte internacional lo podíamos ver en el artículo 31. Ya no lo voy a retomar, pero ¿qué decía el artículo 31? Hablaba sobre la base imponible. Que para el transporte internacional la base imponible sería del 2%. De los ingresos, ¿no es cierto? Ya, ¿y hay deducción de gastos ahí y costos? No, no es Ese cierto. es el 2%. No, correcto, ¿verdad? Gracias, Elsa. Entonces, déjenme ver aquí creo que le puse, no. Estaba haciendo un pequeñito resumen. Estas son varias preguntas, ¿ve? Que podemos tomar para examen. Yo me voy anotando, pueden ser tareas. Entonces, aquí en el caso de dividendos, ¿no es cierto? Hablábamos de cómo determinamos la base imponible, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de dividendos de transporte internacional, nos decía que es el 2% la base imponible, ¿verdad? No considerábamos deducción de costos ni gastos. Lo único que sí considerábamos es la participación laboral y el impuesto a la renta, ¿verdad? Deducíamos estos dos rubros y obteníamos la utilidad y de ahí los dividendos a repartir, ¿sí? En una empresa nacional normal, ¿no es cierto? En una sociedad nacional, ¿sí? O domiciliada en el Ecuador, ¿sí? Hacíamos el proceso de siempre, ¿no? Ingresos menos costos, base imponible. De la base imponible restamos la participación laboral, el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y de ahí obteníamos los dividendos. Esta parte la teníamos aquí detallada, ¿no es cierto? Aquí nos decía, se considerará el valor del dividendo efectivamente distribuido al resultado de restar la participación laboral y el impuesto a la renta causado, dejémosle aquí. ¿Ya? ¿No es cierto? Es justamente lo que les acabo de decir, ¿ya? Entonces, no vamos a ahondar en esto, sigamos. Pero es importante porque, como ustedes vieron, de aquí nace un ejercicio. Yo les pongo un ejercicio y les digo, la empresa internacional XY, ¿no es cierto? Tiene los siguientes rubros. Las ventas, por favor, determine la base imponible y los impuestos, ¿verdad? Ustedes ya saben que solo hay que generar el 2% y tenemos la base imponible. De ahí la participación laboral, el porcentaje que se estima en el país, que es el 15%, ¿verdad? Y el impuesto a la renta y los dividendos, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál sería el impuesto a la renta de aquí? Bueno, dejemos de ese para pasar luego, más bien. Continuemos. ¿Dónde estábamos? Dividendos. Me parece que nos quedamos en esta guía, que era el beneficio efectivo, la actividad empresarial y la ocupación liberal, ¿no es cierto?
Aquí decimos que para efectos tributarios, ¿no es cierto?, se entenderá como beneficiario efectivo la definición final prevista en la ley de creación del servicio de rentas internas. Lo dispuesto en el inciso anterior no aplicará para operaciones de rentas pasivas en aplicación de convenios para evitar doble tributación, suscritos por el Ecuador, así como en la distribución de dividendos en la aplicación de la ley de régimen tributario interno, ni respecto a la exoneración del impuesto a la renta por enajenación de derechos representativos de capital por reestructuraciones de sociedades. En general, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿No es cierto? Que el beneficiario efectivo va a ser diferente en ciertos casos de acuerdo a lo que nos disponga la norma, ¿verdad? Entonces, habla principalmente también de convenios para evitar doble tributación. Aquí, esta semana yo no les puse tarea, la que pasó, pero esta de aquí sí vamos con tarea. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y yo les voy a pedir, es una lista, ¿sí?, de paraísos fiscales. Igual yo les voy a cargar en la tarea el listado y les voy a pedir que me busquen el listado de convenios de doble tributación con Ecuador. ¿Qué se refiere a un convenio de doble tributación? ¿O a qué hace diferencia? Normalmente nosotros tenemos una serie de impuestos establecidos, ¿sí? Y un convenio de doble tributación es cuando generamos ingresos no solo en el Ecuador, ¿no es cierto? Generamos ingresos en el exterior y cuando aplicamos o en el exterior ya nos aplican un impuesto, nos retienen un impuesto, el momento que nosotros liquidamos o esa fracción de impuesto a la renta de ingreso ya no es considerado para tributar aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tiene convenio de doble tributación en algunos países, no en todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar estos convenios, ¿sí? El listado de convenios de doble tributación que tiene Ecuador, ¿cierto? ¿Con qué países y en qué casos? ¿Ya? Ya, aquí tenemos un poco de conceptos, ¿no? Nos indica qué es la actividad empresarial y qué es la ocupación libre. La actividad empresarial, dice, para efectos tributarios se considera como aquella que interviene en los factores de capital y de trabajo, así como los factores necesarios para producir, comercializar, prestar bienes y servicios u otros derechos. ¿Cuál es la actividad empresarial? Un ejemplo, David. Actividad empresarial. Ujú. ¿Cómo Dice, tipo de- se considera actividad empresarial aquella que interviene en los factores de capital y de trabajo, así como factores necesarios para producir, comercializar, prestar bienes y servicios o derechos. O derechos que ofrecen en el mercado para establecer un valor o un precio a un bien, ¿no es cierto? Lo que hacen las empresas, esa es una actividad empresarial. Por ejemplo, La Favorita, ¿no es cierto? El Iris, una empresa industrial, ¿sí? Cuando hablamos de actividad empresarial, nos estamos refiriendo a sociedades, ¿no es cierto? A estas actividades, como dice aquí, en el que intervienen factores de capital y de trabajo. ¿Cuáles son los factores de capital? David. ¿Se acuerdan que les decía la clase anterior y hablábamos del capital de trabajo en un estado financiero? ¿Cuál es Los el bienes que capital de trabajo? persisten, los bienes que persisten en la empresa. Sí, o sea, son los bienes, pero ecuación contable básica. ¿El capital de trabajo cuál es? Activo corriente menos pasivo corriente, ¿no es cierto? Son los bienes porque estamos hablando de la parte del activo que tiene la empresa para trabajar y producir. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que utiliza la empresa para producir, generar esos ingresos y generar un rendimiento? Este capital de trabajo, ¿no es cierto? Que es activo corriente menos pasivo corriente. Ese es el capital de trabajo, técnicamente o contablemente hablando, con el que una empresa cuenta para producir y generar beneficios.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de actividad empresarial, hablamos de una sociedad, ¿cierto? Hablamos de una empresa, de una persona jurídica que se dedica a esto. Cuando hablamos de ocupación libre, David, yo soy una persona que trabaja únicamente dando clases. ¿Mi actividad qué es? ¿Empresarial o es de ocupación libre? Ocupación libre. ¿Ya? Perfecto, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué dice? Ocupación libre son servicios prestados de forma directa y personal por parte de personas naturales sin relación de dependencia. ¿Ya? Yo trabajo en una empresa y trabajo dando clases. ¿Cuál es mi actividad? ¿No la escuché? ¿David? Aquí. Ya. Las dos, ¿no es cierto? Son las dos. Sí. Si yo trabajo en una empresa bajo dependencia, es una actividad empresarial. Y si trabajo dando clases, es una ocupación libre. ¿Por qué les insisto y les pregunto esto? Para que les quede claro el momento que vayamos a hacer el formulario. En el formulario, en el 101, 102, tenemos en personas naturales, tenemos estos dos rubros, ¿verdad? Tenemos actividad empresarial y tenemos ocupación libre. En mi caso, si yo voy a hacer mi declaración como persona natural, yo voy a usar los dos casilleros. Usaré el casillero donde me dice ingresos provenientes de actividad empresarial y ocuparé el casillero donde me dice ingresos por ocupación libre o profesional. ¿Ya? Gracias, David. A ver, exportador habitual, esta guía también me parece que también, en esta guía nos quedamos la clase anterior, ¿sí? Entonces aquí hablábamos de qué se considera un exportador habitual y decíamos que tiene que cumplir con estos dos puntos. Dice que el monto de sus exportaciones netas sea superior al 25% del monto de sus ventas anuales, ¿sí? O que haya realizado al menos 6 exportaciones de bienes en 6 periodos diferentes. Si yo digo 6 exportaciones de bienes en 6 periodos diferentes, Hans, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos ¿Cuán- periodos? Si yo digo 6 exportaciones en 6 periodos mensuales, cada mes, ¿cuántas exportaciones debo hacer? Una. O Una, sea, ¿no es cierto? Si es que yo hago 2 exportaciones en un mes y solo exporto 5 meses, ¿soy un exportador habitual? ¿Qué dice usted? yo creo que sí, todavía sigue siendo un portador habitual. No, Porque si es no, que no y sí. dice, No y sí, cuando porque, la no y sí, relación dice una o dos al año, puede ser esporádico, pero ya. ya, exacto, o sea, ahí viene dos cosas, ¿no? O sea, aquí dice que haya 6 exportaciones en 6 periodos diferentes o 3 exportaciones en 3 periodos diferentes. Como Hans me dijo sí, como le dije 5 y Hans me dijo sí, está bien, pero ya no sería un exportador habitual normal, sino sería un exportador habitual con producción cíclica, ¿no es cierto? Lo que nos dice aquí abajo, ¿ya? Pero si tenemos 2 exportaciones o tenemos 3 exportaciones en periodos menores a 3 meses, es decir, en 2 meses, puede ser 3 exportaciones en un mes, 3 exportaciones en 2 meses, ya no es un exportador habitual, ¿sí? ¿Por qué es importante considerar esto? Porque para catalogarlo como exportador habitual, el SRI considera estos factores y tiene beneficios diferentes o tarifas diferentes, digámoslo así. Se puede retener el 100% del impuesto, ¿verdad? Entonces no es como un contribuyente normal. Las características y tarifas son diferentes para catalogarlo como un exportador habitual, ¿sí? No me voy a explayar en esta guía porque la vimos en la última clase. Entonces, como para empezar con material nuevo. Hablamos, hay algunos conceptos importantes que sí debemos saber, ¿sí? La debida diligencia. Hans, ayúdeme leyendo, ¿qué dice en la debida diligencia?
Es el La conjunto. debida diligencia tributaria es el Ya. conjunto de políticas, procesos y procedimientos diferenciados que obligan al sujeto pasivo a obtener, exhibir, reportar, actualizar o conservar información relacionada principalmente con sus clientes, proveedores, partes relacionadas, titulares de derecho, representativos de capital, beneficiarios efectivos, empleados, administradores, miembros del directorio, contadores y representantes, así como respecto de transacción inusuales. El Servicio de Rentas Internas establecerá los estándares de debida diligencia tributaria, incluyendo las condiciones sujetas obligados a informar, plazas, excepciones, mecanismos y demás consideraciones de registro a través de resoluciones de carácter general. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Como dice aquí, es el conjunto de políticas, procesos y procedimientos diferenciados que obligan al sujeto pasivo a obtener toda la información actualizada, ¿no es cierto? El tener, por ejemplo, cuando yo tengo una debida diligencia, cuando elaboro mis estados financieros, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Que el SRI también establece los estándares para una debida diligencia tributaria. ¿Qué es lo primero que me dice el SRI? Que si yo soy una sociedad, tengo que tener registros contables, ¿sí o no? ¿Verdad? Tengo que tener registros contables. ¿Qué más me dicen? Sí, que tengo que cumplir con la elaboración de estados financieros. ¿Cuáles estados financieros, Hans? Los estados financieros del activo, pasivo y patrimonio. No, ¿cuáles son los estados financieros? Ah, del de balance de resultados y ¿Ya? el final. Estado de situación, Estado de inicial, situación final o es final, balance general, que es lo mismo. ¿Qué más? el estado de resultados. Ya, ahí están dos. ¿Cuál más? Comprobación. No, ese es balance. El balance. Los El cuatro estado, ¿qué? principales. Estado de situación inicial. Bien. A ver, no. Estado de situación inicial, estado de situación final es un balance general. El momento que pasamos los estados financieros, pasamos con corte al 30. Entonces sería un balance final. El balance de comprobación nos sirve es parte auxiliar para generar un balance final, ¿no es cierto? Pero no es un estado financiero válido. Entonces, los cuatro estados financieros. Este es facilísimo y me pregunta en todos lados. Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y me falta uno. ¿Cuál es, No, no chicos? recuerdo. Estado de cambios en el patrimonio. Acuérdense, 4 estados financieros básicos. Esos son los que yo les dije y les expliqué cuando hablamos de sociedades y cuando son una de las obligaciones, ¿sí? Que las compañías tienen que cargar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les mostraba la plataforma de la Superintendencia de Compañías y les decía que tenemos que cargar la información, incluso que la super de compañías nos da formatos, ¿verdad? Para cargar y subir esta información. ¿Y cuáles eran los anexos? Los anexos eran estos, los que les acabo de mencionar. Recuerdan, teníamos que firmar los estados financieros, teníamos que firmar por el contador, el gerente general y teníamos que subir el PDF firmado. Estos eran los anexos. Recuerden, esta es una de las obligaciones de las sociedades, ¿ya? Aparte del informe del comisario, ¿no es cierto? Y otros más que vimos al inicio en sociedades. No se olviden, chicos. A ver, seguimos. A ver, residencia fiscal de sociedades. Una sociedad tiene residencia fiscal en el Ecuador cuando ha sido constituida o creada en territorio ecuatoriano o de conformidad con la legislación nacional. Importante que sepan lo que es residencia porque más adelante vamos a ver ingresos, egresos, exenciones y vamos a hablar de residencia nacional o no. Entonces dice aquí, el criterio señalado en el inciso anterior también aplica respecto a aquellos procesos por los cuales una sociedad originalmente constituida o con dominio en el extranjero decide adoptar cualquiera de las formas societarias señaladas en la ley de compañías. ¿Cuáles son las formas societarias de la ley de compañías, chicos? Ya vimos. Eran 5, ¿se acuerdan? Una forma societaria.
Comandita simple. Ya, correcto, ¿no es cierto? Otra forma, Emilia. Sociedad anónima. Ya, sociedad anónima, ¿no es cierto? Sociedad anónima, compañía limitada, ¿verdad? Algunas de las 5. Entonces, esas son las formas societarias que están en la ley de compañías. ¿Ya? Sigamos. Paraísos fiscales. Emilia, ayúdeme leyendo, por favor. Dice paraísos fiscales. Regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de menor imposición. ¿Ya? Se considerarán como paraísos fiscales aquellos regímenes o jurisdicciones en los que se cumplan al menos 2 de las siguientes condiciones. 1. Tener una tasa efectiva de impuestos sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga inferior a un 60% a la que corresponde en el Ecuador o que dicha tarifa sea desconocida. Ya, un ratito. Ya. Hablamos, dice, tener una tarifa idéntica o análoga inferior a un 60% que corresponde al Ecuador. Se consideran paraísos fiscales cuando por lo general son exentos de impuestos o la tarifa es mucho menor a la que reside en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es la tarifa del Ecuador? En sociedades, el 25%, ¿no es cierto? Entonces, paraísos fiscales deberán tener una tarifa desconocida o incluso un 60% menor. Estamos hablando de por tirarles números, 10%, 11%, 12%, ¿no es cierto? Ya, continuemos. 2. Permitir que el ejercicio de actividades económicas, financieras, productivas o comerciales no se desarrolle sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios propios de la jurisdicción o régimen. Ya, entonces aquí dice permitir que el ejercicio de actividades económicas, financieras, productivas o comerciales no se desarrolle sustancialmente dentro de ese régimen, ¿no es cierto? Obviamente si la actividad no se da dentro de, hablando de Ecuador, sino dentro de un paraíso fiscal, ¿sí? Se van a acoger al impuesto. Es lo que yo les decía. Cuando hablamos también de convenios de doble tributación, también así como hay convenios donde indican que si es que se paga el impuesto en otro país que no sea paraíso fiscal, ya no se pagará el impuesto en el Ecuador, también se aclara que cuando nosotros asumimos o pagamos un impuesto en paraísos fiscales, se debe, ese valor se debe retornar el momento que hacemos, se debe recalcular la tarifa, no va a ser el 25%, va a ser un porcentaje un poquito más alto, que después yo les voy a mostrar de acuerdo a las composiciones societarias y a los países, el porcentaje que va a subir en el estado de resultados, que no va a ser el 25, ¿sí? Entonces aquí es de parte y parte, ¿no? O sea, yo pago menos impuestos si es que la actividad, si se considera un paraíso fiscal, pero al momento de reliquidar o liquidar mi impuesto a la renta, yo establezco un nuevo porcentaje. No va a ser el 25 que yo tengo para sociedades, si es que yo tengo ingresos provenientes de estos países. Ya, 3. Ausencia de un efectivo intercambio de información conforme a estándares internacionales de transparencia, tales como la disponibilidad y el acceso a información por parte de las autoridades competentes sobre la propiedad de las sociedades, incluyendo los propietarios legales y los beneficiarios efectivos, registros contables fiables e información de cuentas bancarias, así como la existencia de mecanismos que impliquen un intercambio efectivo de información. Exclusivamente con efectos tributarios, esta disposición se aplicará aunque la jurisdicción o el régimen examinado no se encuentren expresamente dentro del listado de paraísos fiscales emitido por el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas podrá incluir o excluir jurisdicciones o regímenes en el listado referido en el inciso anterior, siempre que verifique lo dispuesto en el presente artículo respecto al cumplimiento o no de dos de las 3 condiciones. ¿Ya? Entonces decíamos que estas 3 condiciones fijan que sea un paraíso fiscal. Entonces, la tercera habla de disponibilidad y acceso a la información. Cuando nosotros tenemos o realizamos una operación con otro país o en el exterior con una empresa del exterior y no tenemos esta transparencia o no tenemos la disponibilidad de toda la información, se va a considerar automáticamente como un paraíso fiscal, así no esté dentro del listado. Eso es lo que dice en el punto 3.
¿sí? El SRI tiene la potestad de incluir o excluir estas jurisdicciones. Y con todo, para que nos quede claro qué países son paraísos fiscales, vamos a buscar el listado que les decía, ¿no? Que ese sí va a quedar de tarea. Ya, no vamos a repetir esto porque esto está déjenme ver el numerito, en el reglamento, en el artículo 4, puntos, ¿sí? Si vamos al reglamento, vamos a encontrar este artículo de aquí, que dice lo mismo, ¿sí? Habla lo mismo referente a lo que explicamos en la otra guía, ¿ya? Cierto, chicos, hoy por temas de un compromiso que tengo, algo personal, vamos a salir una media horita antes, ¿sí? Si es que no tienen inconveniente, todos están de acuerdo. Hans, Sí, pero ya, No, muchas mentira, gracias. está Hans, bien. cuenta. Una pregunta, profe. O sea, Claro, digamos, no me quedó el del paraíso fiscal, de las tres reglas que hay, ¿cuál? ya. Dice, Con un ejemplo un poquito más claro ya, para que dice sepa también. que para que sea un paraíso fiscal tiene que cumplir cualquiera de estas dos reglas, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, la primera dice que sea la tasa inferior a un 60% a la que corresponde al Ecuador. Vamos a números. Un país que sea paraíso fiscal. Panamá no es Irlanda, paraíso Panamá. fiscal. Ya, ¿verdad? Irlanda, Panamá es paraíso fiscal. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Ya? El impuesto a la renta en Ecuador es del 25%. Y en Panamá, ¿saben cuánto es en Panamá? Debe ser mucho menor. Vamos a ver. Desconozco, pero vamos a ver rapidito aquí. Aquí están las personas naturales que ganen, que ellos habla un 15%. No, esa es una tabla. Déjenme ver. Déjenme ver si me sale sociedades. No hay una tabla aquí. Aquí es para personas. No, esa les debo, chicos. Tendría que buscarle. Pero ¿a qué hace referencia acá? Dice, es un paraíso fiscal siempre y cuando tenga una tasa menor a la tasa que tiene Ecuador, incluso en un 60%. El 60% del O sea, 25%, podemos hablar de menos un 20%, más o menos, claro, sería, espera, menos un 40%, menos un 35%. exacto, sería este por punto 40. ¿Por qué no me coge? Ahí está, perdón, por punto 40. Ya sería un 10%, ¿no es cierto? Podríamos decir que la tasa en este país es un 10%. Si es un 22%, eso no es un paraíso fiscal. No, no es un paraíso fiscal, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos con un punto. El otro dice, permite que el ejercicio de actividades económicas, financieras, productivas o comerciales no se desarrolle sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios propios de la jurisdicción. ¿Ya? Dice que no permite que se desarrollen dentro del
por ejemplo, es una actividad, como estas son empresas de paraísos fiscales y usted está negociando o haciendo un negocio con otro país, por ejemplo, Panamá u otro país de, de, de- que sea considerado paraíso fiscal, dice que permite que esa actividad no se dé o no se tribute dentro de Ecuador. Entonces, si esta actividad se da dentro de la jurisdicción, es decir, dentro de este régimen de paraíso fiscal, también se considera como este, ¿sí? Porque no está permitiendo que la misma sea tributada en Ecuador. Otra, cuando también no tenemos la información disponible clara, ¿sí? El SRI, cuando hace sus auditorías, le pide toda la información referente a las actividades de exportación, de ingresos, de ventas, le puede pedir todo. Y si considera que no tiene una disponibilidad de información o no está claro, ¿sí? Con el país que usted haya trabajado, porque aquí estamos hablando no de nacionales, ojo, estamos hablando de países del exterior. Así no sea considerado o así no esté dentro de un listado de paraísos fiscales que ya tiene catalogado el SRI, ¿sí? Él puede considerar este como un paraíso fiscal porque la información no está clara, ¿sí? Porque la información que usted tiene o porque no hay acceso a la información, ¿sí? Hablamos tal vez de movimientos bancarios, ¿no es cierto? Ustedes saben qué es lo que pasa en los paraísos fiscales. Por lo general hay lavado de dinero. Entonces, cuando la información no tiene un acceso fácil, es decir, no pueden revisar cuentas bancarias, volúmenes, etcétera, depende de lo que, extractos de cuentas, de lo que el SRI les pida, sí, se va a determinar como un paraíso fiscal. Si es que se cumpliera cualquiera de estas dos, por ejemplo, puede ser la 1 y la 3, entonces se considera como paraíso fiscal. Si tiene solo la una, no se considera como paraíso fiscal. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ok, gracias. Bien. Ya. eh, mm, Acá repite lo mismo, ¿no? Sí. Y como concepto también básico, hablamos del ejercicio impositivo. Normalmente el ejercicio impositivo, lo que les decía creo al inicio de la clase, no de esta clase, sino cuando empezamos, es que el ejercicio impositivo en el Ecuador termina el 31 de diciembre. Aquí está el artículo, este está dentro del artículo de la ley. Eso ya lo sabíamos, nada más para recalcarles que está eso en norma, ¿sí? Y ahora sí vamos con los ingresos. Yo tenía aquí mi tablita. Recuerdan, en la clase anterior desglosamos varios conceptos que necesitábamos saber, el tema de personas, sociedades, sujeto activo, pasivo. Aquí está lo que vimos ahorita, artículos para quiénes son los paraísos fiscales o qué se consideran, está en el 4, ¿sí? Y vamos con la cuantificación de ingresos. Habíamos avanzado sobre los ingresos de sucesiones indivisas, rendimientos financieros, dividendos y distribución de dividendos, ¿sí? Justo lo que retomamos a inicio de la clase. Vamos con los ingresos de fuente ecuatoriana que están en el punto 8. Estos sí son un poquito más largos. Ahora sí, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, chicos? Voluntarios. Carolina, Te ayudo. ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Yo le puedo ayudar, profe. Ya, claro. Por favor. Deme un Dice, minutito. artículo 8, ingresos de fuente ecuatoriana. Se considera de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos. 1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros para actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo las percibidas por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por esta, sujetos a retención en la fuente o exentos, o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a 6 meses consecutivos
o no en un mismo año calendario. ¿Ya? Entonces, gracias. Vamos por partes, ¿no es cierto? Aquí dice ingresos de fuente ecuatoriana. Ya, aquí hice un pequeño resumen, ¿no es cierto? Ingresos de fuente ecuatoriana de actividades nacionales que ya habíamos visto hace un rato, ¿no es cierto? Laborales, profesionales, comerciales, agropecuarias, mineras y de servicio, ¿ya? También habla de servicios ocasionales. Sí, estas no tenemos pierde, ya sabemos de dónde se generan, ¿no es cierto? Déjenme ver. Servicios ocasionales está en el artículo 8 del reglamento. Vamos al artículo 8 del reglamento, chicos. Denme un minutito, ayúdenme a buscar, por favor. Me avisan quién encuentra. Ya. Aquí dice, Andrea, ayúdeme. Servicios ocasionales, personas no residentes. Dice, para efectos de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderá que no son de fuente ecuatoriana los ingresos percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por sociedades extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo cuando el pago de la remuneración u honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la ejecución de una obra o prestación de un servicio por una empresa contratista en los que se haya efectuado la retención en la fuente, Ya, correspondiente al ejecutor de la obra o prestador del servicio. ya. Entonces, aquí nos explica cuándo son servicios ocasionales. ¿Y qué decía aquí? Que ingresos de fuente ecuatoriana son los de actividad, de estas actividades que hablábamos aquí, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales. Esta es una excepción para que no nos confundamos. Me están diciendo cuáles son las actividades que me consideran como ingresos de fuente ecuatoriana y cuáles son considerados como ocasionales. Son considerados como ocasionales los que se pagan desde el exterior, los que no tienen un establecimiento permanente aquí, ¿no es cierto? Y adicional, son ocasionales también cuando no permanecen más de 6 meses consecutivos de un mismo año calendario, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿qué más? A ver, nada más. Déjenme ver. Perdón, chicos. Ya me salí. ¿Ya? Entonces, ese es el 1. 2. Los que perciben los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador, o de entidades u organismos del sector público ecuatoriano. Estos son ingresos, pero en cambio, de actividades que se desarrollan en el extranjero. Dice aquí que pueden ser realizados por ecuatorianos o pueden ser realizados por extranjeros, ¿no es cierto? Pero con domicilio en el Ecuador, ¿sí? Cuando hablamos de establecimiento permanente, estamos hablando de que tengan sus filiales y sus actividades desarrolladas en Ecuador. Puede ser una empresa extranjera, pero que tiene sucursales y tiene filiales en Ecuador y hace sus actividades aquí. Ahí se considera como establecimiento permanente. Si nosotros hacemos un negocio y vendemos un servicio o vendemos algo, ¿no es cierto? Y obtenemos el ingreso de una empresa extranjera que no tiene un establecimiento permanente, se considera como lo que hablábamos acá, ¿no es cierto? Actividades y servicios ocasionales prestados a empresas del extranjero. Cuando estas empresas del extranjero sí tienen un establecimiento permanente en el Ecuador, figura como un ingreso de fuente ecuatoriana. Sí, es lo que estábamos viendo acá arriba. No sé si ahí tal vez alguna duda, si no seguimos.
Hans. Genial. Disculpe que es una consulta que, como, bueno, vamos a salir un poquito antes para que, no sé si usted nos puede ayudar, como tenemos solo una clase a la semana, o sea, 2 horas a la semana solo con usted. Ujú. La profesora de comercio exterior nos pidió que conversemos con usted, con Ya. todos los profesores, por el proyecto que vamos a tener. Y tenemos que hacer el macro, no sé si alguien me ayuda, ¿cómo era? El El macro, Marco marco teórico. teórico. Marco teórico, ¿ya? el marco teórico de todas las materias. Entonces tenemos que hacer también de la suya, cómo va a incluirla en nuestro proyecto y cómo nos podríamos llevar ahí. Disculpe Mar- que la desvíe un poquito porque es que si no, de aquí ya no nos vemos. Así que claro, marco teórico, pero ustedes, es que no sé qué proyecto están haciendo. de importación, todos tenemos que hacer una empresa de importación y crear una empresa, ver un producto, un bien y de ahí salir, o sea, como crear la empresa y ser es una importadora la que tenemos que ver. Ya, a ver, tienen claro que es un marco teórico. Sí, profe, o sea, como dijo Hans, tenemos que crear una empresa importadora de algún producto. Ya, claro. Entonces, el marco teórico de cada materia, por ejemplo, en comercio exterior, nos había dado para poner las definiciones de ciertas cosas, de qué es arancel, de qué son cosas relacionadas a la materia. Ah, En cambio, eso es como un glosario. claro, entonces Ya, nos dijo que en el marco teórico debíamos poner las definiciones de cada tema que nos dio. Ahora, en contabilidad, nos dijo, por ejemplo, que podemos poner la finalidad de la mayorización, de la definición del diario contable y así, cosas así. Entonces, de su materia, ¿qué podemos poner? ya. Por ejemplo, aquí estamos hablando de impuestos y si hablamos de una empresa exportadora, podemos poner la definición de exportador habitual, ¿no es cierto? Justo lo que les hablaba acá, ¿verdad? Ya, y es Anterior, una así. empresa de importación. Ah, tendríamos que ver los ingresos, pero aún no avanzamos. No, o sea, No, solo es para que ya nos claro. dijo, como eso comenzamos recién ayer, lunes, Ujú. entonces la Ah, para tenerle La presente, ingeniera nos dijo, la ingeniera nos dijo que conversemos con cada uno de los profesores para claro. ya que nos vayamos enmarcando porque todos los lunes tenemos que presentar el avance del proyecto. Ah, ya. Entonces, como de aquí después se nos puede complicar porque, por ejemplo, como usted ingeniera, de aquí ya no nos vemos porque solo una vez a la Ah, semana claro, todo. es una vez a la semana. Sí, sí. Entonces, se complica un poco más. O sea, más para que lo tenga en cuenta y siquiera la otra semana ya nos podemos organizar, pero para que más o Ah, menos ya, sí. Sí, ya sí. O sea, sepa qué es lo que conforme, vamos a encaminar. ya, conforme, claro, aquí lo referente sería, primerito, tributariamente ver qué figura tiene un importador, si hay diferenciación en ingresos, qué tarifas tiene, si son las mismas o no de una sociedad, ¿sí? Entonces, déjenme ver si acá tenía, creo que tenía de exportaciones, aquí tenía exportaciones, en cambio, estábamos viendo exportaciones de sociedades. Ya, ese es diferente. Todavía vamos, como nosotros estamos recién entrando en materia, ¿sí? A lo que vayamos viendo, déjenme, les voy diciendo yo, esto anótenle, esto regístrenle, ¿ya? Para que ustedes vayan avanzando, ¿sí? Ok, muchas gracias. ¿Ya? Igual lo tengo presente, Gracias. ¿ya? Entonces, profe, disculpe para entender bien. La otra semana nos ayudaría con eso para hacerle acuerdo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, de lo que hemos visto en materia, hemos visto el tipo de sociedades. Por ejemplo, en mi materia vimos sociedades, entonces pueden poner ustedes como primer avance la definición. Su empresa es una empresa de importación y ¿qué va a ser? SA, eh, sociedad anónima, compañía limitada, ¿y qué obligaciones va a tener? Va a tener que presentar estados financieros, va a tener que subir a la superintendencia de compañías, ¿qué? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que teníamos el resumen de sociedades? En el resumen de sociedades tiene todas las obligaciones de una compañía, entonces puede empezar por ahí, por ese primer punto, ¿no? Referente al marco teórico.
Es una empresa de importación y ¿qué tipo de sociedad es? Tienen ustedes cinco compañías societarias, ¿no es cierto? Cinco tipos. ¿Qué tipo es? Entonces, dentro del marco teórico, ponen la empresa importadora XYZ dedicada a tales actividades, catalogada como el tipo de sociedad anónima, Sus obligaciones deberían ser presentar esto, está dividida en acciones, puede o no pagar dividendos, su capital está conformado o no por un 40-60%. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Entonces, como vimos la parte de composición societaria, esa parte ustedes pueden adelantar. Creo que eso iría dentro de un marco teórico. El tema del manejo de impuestos y de ingresos ya iría más en la parte práctica que ustedes vayan haciendo. Ok. Ujú. Por lo pronto pueden avanzar con el tema de qué tipo de sociedad es y qué obligaciones tiene y qué es lo que puede hacer. Sí les quedó, esa parte sí está clara, ¿no? Ya, a ver, entonces continúo con la clase. Si no hay otra pregunta, Hans, seguimos. No, muchas gracias. Andreita tiene ¿Ya? alzada la mano. Dígame. Profe, un favor enorme. Claro. Tenemos entendido que la próxima semana ya son exámenes de interciclo. Entonces, yo sé que tenemos que avanzar con la clase y todo ello, pero no sé si habría la posibilidad de este poco tiempo que nos queda, tal vez que nos ayude con algún temario o algo, o referente a qué va a tomar usted el examen, más o menos como para prepararnos. Déjenme ver, déjenme ver. ¿Y qué fecha tienen el examen? ¿Ya les dieron fecha? No, pero sabemos que la próxima semana son exámenes interciclos. Hoy sí creo que la profe de Conta por ahí creo que nos dio los horarios, pero no, de manera formal no nos han informado. Déjenme ver en cómo estamos en el PEA. Bueno, ya voy a preguntar bien. La verdad no nos han pasado el dato aún. Yo estoy viendo todos los correos del instituto y todavía no tengo datos. Aquí lo que veríamos son los temas que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto la composición societaria, que hemos visto regímenes, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de regímenes? Podemos poner ejemplos, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? Cómo liquidar el IVA, las obligaciones tributarias que tiene que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Y ahorita estamos viendo impuesto a renta. Sí, este tema sí es súper largo y es un poco teórico en el tema de impuestos, ¿sí? Y avanzaríamos, por ejemplo, en la prueba, lo que hayamos visto hasta la última clase, ¿sí? Si avanzamos a un ejercicio práctico de esto, pues incluiría eso. Si no, lo que es el tema de renta, dejamos para la siguiente prueba, ¿sí? Y avanzaríamos lo que vimos, composición societaria, IVA y lo que les he mencionado. No sé si alguien más alzó la mano, ¿no? ¿No, chicos? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? No les escucho, no sé si me están escuchando. Sí, sigamos. ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Porque Ah, no. ya. Ya. Entonces, dentro de los tipos de ingresos tenemos el uno que les había mencionado, ¿no es cierto? El dos, que son actividades que se desarrollan en el extranjero. Tres, tenemos utilidades provenientes de enajenación de bienes muebles o inmuebles del país. Sí, ¿qué es la enajenación de bienes muebles? Sabemos La venta sería. la venta, ¿no es cierto? Y la enajenación puede ser onerosa y no onerosa, ¿ya? Cuando es onerosa, ¿se acuerdan que les decía yo qué significa onerosa? Tenía un costo, ¿No es un cierto? dinero de por medio. Ya, y si no es onerosa, si no es onerosa, no tiene un costo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una actividad de enajenación de bienes inmuebles no onerosa? Aquí podemos poner ejemplos.
¿Cuál sería una no onerosa? Una donación de terrenos, ¿no es cierto? Ustedes pueden vender o no un bien inmueble o un terreno. Y una venta tiene un costo. Pero cuando hacemos una donación, ¿tiene costo o no tiene costo? No, pero podría ser también herencias. También, ¿no es cierto? Donación de terrenos, herencias, todas estas tributan igual, ¿no? Pero son no onerosas, ¿ya? Entonces, ¿qué más me O dice sea, acá? profe, las no onerosas son a título gratuito. Correcto, a título Ya, gratuito, las que no gracias. tienen costo, ¿ya? Entonces, aquí dice también, ¿qué otro ingreso? Dice 3.1, las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en el Ecuador y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participantes, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas en establecimientos permanentes del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? La venta de acciones, en resumidas cuentas. La venta de acciones, pero de sociedades nacionales o sociedades extranjeras, pero que tengan establecimientos en el país. Por ejemplo, ¿cómo les puedo? A ver, una sociedad, la favorita, ya. La favorita, digamos, que es una sociedad, es nacional, creo que esta tiene inversionistas que no son de aquí, pero es domiciliada acá porque tiene varios establecimientos acá, ¿cierto? Entonces, si uno de los accionistas quiere vender sus acciones, también se considera como enajenación. Ese es el punto 3.1, ¿sí? Por ejemplo, venta de acciones de la favorita. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si usted es accionista de la empresa Sport S.A., ¿no es cierto? Y la empresa es nacional, constituida aquí dentro de una sociedad S.A., sociedad anónima, que generó acciones y usted como socio quiere venderlas, entonces también se va a considerar como esa utilidad de esa venta, ¿sí? Va a estar dentro de este rubro. Entonces, para aquí diferencia empresas que son nacionales y empresas que son del exterior, pero que tienen establecimientos permanentes aquí. Cualquiera de las dos. Cuando hablamos de enajenación de acciones, ya sabemos que se refiere a una venta a un costo. Chicos, si algo no les queda claro, pregunten nomás, para no pasar al siguiente tema. ¿Estamos claros ahí, chicos? Creo que sí. Ese creo Es no que la me... una es la enajenación, es cuando uno cede un bien o vende Ujú, un bien, y la otra es solo la venta de acciones o también correcto. se acciones. Sí, así es. El uno es enajenación de bienes muebles y la otra es venta de acciones. Lo que sí recalca aquí es que son domiciliadas o no en el Ecuador. ¿Sí ven? Entonces, pero no puede obtener, habla que son ingresos, ojo que estamos viendo los ingresos de fuente ecuatoriana. No son ingresos de fuente ecuatoriana, por ejemplo, usted, Hans, invierte en una empresa del exterior y la empresa del exterior digamos que invierte en la empresa X de tecnología, compra acciones, ¿va? Compra acciones, usted es dueño de la empresa A aquí y compra acciones en la empresa X del exterior, pero la empresa X del exterior no tiene domicilio aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Porque usted simplemente se metió a la bolsa, compró las acciones y esa empresa obtuvo una utilidad, ¿verdad? Esa utilidad le van a usted a pagar, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces aquí, si usted quiere vender esas acciones, no se considera un ingreso de fuente ecuatoriana, simplemente ¿por qué? Porque no está establecido, porque no es uno nacional y porque es una empresa extranjera no domiciliada en el Ecuador.
Estamos hablando de ingresos de fuente ecuatoriana. Ojo, que ese ingreso de la venta usted también tributa. Cuando son ingresos en el exterior, normalmente suele ser una tarifa de un 25%, ¿ya? Pero como esto es un ingreso de fuente ecuatoriana, ¿dónde pasa a formar parte aquí en la declaración de la renta? Pasa a formar parte de los ingresos, ¿no es cierto? Recuerdan que la declaración de la renta es ingresos menos costos y gastos. Entonces, ahorita recién estamos explayándonos en todos los ingresos que puede tener una empresa, ¿verdad? Entonces, usted en su empresa A va a tener como ingreso de fuente ecuatoriana la venta de acciones si es que usted tiene participación en otra empresa. Si es que la empresa o la sociedad A no tiene participación en ningún lado, el rubro aquí de utilidad y enajenación de acciones será cero, ¿no es cierto? Estamos viendo todos los casos por los cuales se puede generar un ingreso. Y aquí nos indica si son o no de fuente ecuatoriana. No sé si ahí le quedó un poquito más claro. Sí. Ya. Vamos a la siguiente. 4. Andrea, ayúdeme leyendo, por favor. Dice, los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de los derechos del autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. Ya, hasta, Así- hasta ahí un ratito, ¿ya? Este creo que sí lo tenemos claro, ¿no es cierto? Igual beneficios o regalías de derechos de autor. ¿No es cierto? Los beneficios que obtenemos, la empresa X puede tener ingresos también por vender patentes, ¿no es cierto? Yogur persa, ya. Yogur persa, eso no es una patente, Kentucky, ya, Kentucky Fried Chicken. Ya, ¿es una patente o no? Es una marca que se vende a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, igual, aquí hay las pequeñas empresas que están empezando, como le digo, las de los yogures, o hay yogur, no solo el de persa, sino hay otro tipo de yogur que yo he visto que ahora está en los moles. Entonces, estas son marcas, ¿verdad? Entonces, eso no es ingreso para la compañía, sí, es un ingreso para la compañía. Entonces, ese también es considerado de fuente ecuatoriana. Cuando hablamos de derecho de autor, creo que sí tenemos claro. Cuando hablamos de propiedad industrial, no sé si es que tienen claro a qué derechos hablan, pero aquí yo me saqué un extracto del concepto. ¿De qué nomás comprende? Cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos de patentes de invención, de modelos de utilidad, de diseños industriales, de esquemas de trazados de circuitos y otros temas más relacionados con los modelos industriales, como para que tengan idea a qué hacen referencia, ¿no es cierto? Entonces aquí no hay mayor cosa. Entonces aquí un ejemplo sería, por ejemplo, marcas y patentes. Ya. Esto yo sí les voy a mandar de tarea, chicos, que me pongan ejemplos de acuerdo a los tipos de ingreso que estamos viendo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, hablamos de derechos de autor, marcas y patentes, la que les decía Coca-Cola, Kentucky, ¿no es cierto? Si hablamos de propiedad industrial, hablamos de modelos industriales. De modelos industriales, ¿no es cierto? También hablamos de tecnología. ¿Ya? 5. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidos en el país. Sí, esta es la normalidad. Utilidades y dividendos que genera una sociedad, ¿cierto? Como le decía a Hans hace rato. Yo soy la empresa A y tengo participación en la empresa B, que también es nacional, ¿no es cierto? El momento que distribuyan sus dividendos y sus utilidades, ¿se considera o no un ingreso? Sí, entonces también es un ingreso de fuente ecuatoriana. Andrea, la 6, sigamos con la 6. Dice, los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador,
sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. ¿Ya? Entonces, ¿hablamos de qué? Hablamos de las exportaciones. ¿Sí? Entonces, resulta que la empresa A de Hans comercializa y produce ropa. ¿Ya? Entonces, aquí también puede ser a nivel nacional o también puede ser a nivel internacional, ¿no es cierto? A eso se refiere, ingresos por exportaciones. Entonces, ¿ya? 7. Sigan ya. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público. ¿Ya? Otra fuente de ingreso también a la que nosotros tributamos son los intereses y los rendimientos. ¿Sí? Y aquí aclara que puede ser de cualquier fuente siempre y cuando sea, puede ser nacional o extranjera siempre y cuando sea residente en el Ecuador, ¿no? La misma cosa. 8. Los provenientes de loterías, apuestas y similares, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los provenientes de herencias, legados y donaciones, también son considerados como ingresos de fuente ecuatoriana. Y 10, otro tipo de ingresos que perciban las sociedades y las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. Para efectos de esta ley, se entiende como establecimiento permanente. Aquí está justo lo que yo les decía. También hay artículos que nos diferencian estas aristas, que es un establecimiento permanente y en cada tipo. Para efectos de esta ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa extranjera todo lugar o centro físico ubicado dentro del territorio nacional. Es lo que les decía hace un rato, en la que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se va a determinar los casos específicos para cada uno de estos establecimientos. ¿Sí? ¿Qué más se considera como ingreso de fuente ecuatoriana? Dicen las provisiones. Antes de pasar a esto, déjenme ver si me saqué el artículo de establecimiento permanente. Creo que no, pero ya lo vamos a buscar. A ver, otra fuente de ingreso dice que son las provisiones reversadas. O lo que dice aquí, las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o desahucio, que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme a lo dispuesto en esta ley y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios de tal provisión. El reglamento de esta ley establecerá las condiciones para el tratamiento de este ingreso. El artículo que hace referencia a este reverso es del 28 de los gastos no deducibles, literal F. Si me dan buscando, por favor, hasta eso les explico. ¿Qué hace referencia a esto? Ustedes saben que cuando un empleado cumple 10 años, normalmente, o sea, nosotros ya vamos provisionando, ¿verdad? Vamos provisionando el tema de la jubilación. Entonces aquí dice que se van a considerar como ingresos de estas provisiones que no se hayan pagado por jubilaciones o desahucio, ¿sí? Habla de que estas provisiones se van a reversar contra la cuenta de ingresos. Y eso vamos a encontrar en el artículo 28. Vamos a ver. No sé si ya vieron. ¿Encontró alguien? El artículo 28, Ujú. Si lo pueden sí, leer, por favor. Déjenme ver. el literal F nomás. Sí, el F es del reglamento. Sí. Ya. ¿Qué dice el F? Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales actuari- actuaria- actuarialmente formuladas por empresas
especializadas o de profesionales en la materia, siempre que para la segunda se cumplan las condiciones que establece el número 13 del artículo 10 de la Ley del Régimen Tributario. Ya más abajo, siga nomás más abajo. Los contribuyentes, así como la sociedad. Los contribuyentes, así como las sociedades o profesionales que hayan efectuado el cálculo actuarial, deberían mantener disponible el estudio correspondiente frente a posibles requerimientos de los organismos de control pertinentes. Las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio y pensiones jubilares patronales deberán reversarse contra ingresos grabados o no sujetos de impuestos a la renta en la misma proporción que hubieran sido deducibles o no. Ya, entonces aquí está lo que nos interesa, ¿no es cierto? Las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio y pensiones jubilares patronales deberán revelarse dentro de los ingresos grabados o no del impuesto a la renta, en la misma proporción que fueron consideradas como no deducibles. El momento que yo hago esta provisión, esto es un gasto no deducible, es un gasto deducible, perdón, ¿sí? Entonces, este gasto se considera dentro de la conciliación tributaria, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es que yo no pago? Yo voy a tener que reversar estas provisiones contra la cuenta de ingresos y voy a ponerle como ingresos grabados. Recuerden que los ingresos grabados sí tributan, los ingresos exentos no tributan. Como esto sí me sustenté un gasto deducible cuando yo registré la provisión, ¿sí? Yo tengo que reversarme contra una cuenta que sí me tribute también, que va a ser la de los ingresos grabados, ¿ya? Entonces, por eso este punto, este 8.1, consta como ingresos de fuente ecuatoriana, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se reversó un pago que no se dio o no se efectuó. No sé si esta parte sí les quedó claro, chicos. ¿Me confirman? No sé Profe, si yo me quedé en las formas societarias. Che, no. ¿Qué pasó? No, no, no. No mentiras, bro. Yo así. A ver, cuénteme, ¿qué no entendió? Ejemplo. Vamos con ejemplo. A ver, anotémonos. Vamos acá. Pregunta 6. Yo les digo aquí, la empresa, ¿no es cierto? Yo les puedo decir, eh, la empresa no efectuó el pago de provisiones por jubilación por $4,000. Ya, ¿no es cierto? Digo, la empresa no efectuó el pago de provisiones, por lo que reversó este valor el 31 de diciembre del 2023. Yo le digo considerar para el cálculo del impuesto a la renta. Ejemplo. Yo les puedo dar un ejemplo, les puedo decir los ingresos ordinarios son $1,000, ¿no es cierto? Los ingresos ordinarios, estamos hablando de una empresa de comercialización, ya. Los ingresos por comercialización son $20,000, ¿no es cierto? Decimos, tenemos rendimientos financieros. A ver, aquí irían menos costos y gastos. No se olviden. Menos costos y gastos. Pongamos unos $12,000. Y como otros ingresos, acuérdense que los rendimientos financieros son ingresos ordinarios o extraordinarios. Chicos, rendimientos financieros.
¿Son ingresos extraordinarios o ordinarios? Extraordinario. ¿Seguro? Ordinarios. ¿Eh? Correcto, ordinarios, ¿no es Entonces, cierto? Era para hacerles caer. ese no es el uno. Ya. A ver, ¿qué más hace esta empresa? Dice que gana $500 aquí. ¿Qué más dice? Dice que tiene ingresos por enajenación de bienes inmuebles. ¿Son ingresos ordinarios o extraordinarios? Extraordinarios. Extraordinarios. Correcto, extraordinarios. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Esto para que pongan en el balance. Acuérdense que la estructura del estado de resultados, perdón, es ingresos menos costos y gastos, ¿no es cierto? Tenemos utilidad operacional y sumamos y restamos ingresos y egresos extraordinarios. Y de ahí obtenemos otra utilidad, ¿verdad? ¿Qué otro dato yo les puedo dar? Y aquí les voy a decir esto, ¿sí? El reverso de provisiones de jubilación es $2,000. Ya. Entonces yo les voy a decir aquí, les voy a decir determinar la utilidad líquida. ¿O no fácil? Sí, determinar la utilidad líquida. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué harían ustedes? Elaborar Sumar un estado de resultados. Primerito, ¿cómo determinan la utilidad neta? Con un estado de resultados, ¿no es cierto? ¿Cómo van a elaborar el estado de resultados? Con los costos y gastos. Y el Aquí, reverso aquí, y el aquí, reverso de la provisión. correcto, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué va a hacer? Aquí vamos a poner, sí, aquí vamos a poner ingresos de comercialización, 2,000, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener la utilidad operacional, ¿verdad? Y vamos a tener estos 20,000 menos estos 12,000, ¿verdad? Vamos a tener otros ingresos. Vamos a tener los ingresos extraordinarios, los rendimientos financieros, ¿sí? Aquí obviamente podemos tener más gastos, ¿no? Gastos de depreciación, etcétera, ¿sí? Otros gastos extraordinarios también, pero como estamos haciendo un ejemplo cortito nada más, y aquí vamos a tener la utilidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener esta utilidad operacional más los rendimientos financieros, y estos van a ser ingresos por enajenación de bienes muebles, ¿no es cierto? Entonces tenemos la utilidad operacional más los rendimientos financieros más ingresos extraordinarios. Ojo que aquí pueden haber egresos extraordinarios también, ¿no? Entonces vamos a tener la utilidad antes de impuestos. Yo le estoy pidiendo la utilidad líquida. ¿Qué más tenemos que hacer? falta ingresar, perdón, doctora, el reverso, los $4,000 de la utilidad. Ah, ya, aquí es 4,000, perdón, chicos, aquí es 4,000 porque les escribí 4,000 arriba y les puse 3,000 aquí. Este es. Así más fácil. Espérenme un ratito. Borremos esto para no confundirles. Entonces yo digo
Perdón. Ya. Entonces yo digo, la empresa A no efectuó el pago de provisiones por jubilación por 4.000, por lo que reversó el 31 de diciembre. Considerar para el cálculo del impuesto. Está mal. Ya, entonces yo les doy estos datos adicionales y les pido determinar la utilidad. Y ustedes tienen que hacer esto acá. Y aquí está el ingreso. Eso se consideró como ingreso grabado, pero extraordinario. Sí, aquí están los $4.000. Los rendimientos son un ingreso normal, ordinario, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo es de la utilidad operacional, sumarle el rendimiento financiero, los ingresos grabados y tenemos utilidad antes de impuestos. Yo les pido utilidad neta. ¿Qué nos falta aquí? Sacar el impuesto. ¿Qué nos falta? ¿Qué más tiene un estado de resultados? Las participaciones de los trabajadores. ¿Ya? ¿Correcto? Profe, una cosita. Ahí no es 8.500. Pues yo estoy Está mal. mal restado, déjeme ver. Ay, sí, es que me faltó los 4.000. Tiene toda la razón. Más 4.000, correcto. Ya, muchas gracias. Ya, entonces aquí será el 15%, ¿no es cierto? Y después será el impuesto a la renta, que será el 25%, ¿verdad? Y de acá vamos a tener la utilidad neta que les estoy pidiendo. Ya. Ya, entonces este, por ejemplo, es un ejercicio cortito, ¿no? Pero yo les estaría poniendo aquí que hagan un estado de resultados cortito, ¿no es cierto? Y que consideren esto. Pero si no conocemos que las provisiones por jubilación deben reversarse o que deben ir a una cuenta de ingresos, ¿sí? No vamos a saber dónde ubicarlas. ¿Sí? Entonces, no sé si con este ejemplo quedó más claro en qué parte se registra la cuenta, ¿no? Profe, tal vez se puede poner en el ejercicio un ratito y bajarle un poco, Claro, por favor. aquí está, ya. Ya, muy amable, gracias. Ya, bueno, acá no lo termine, pero ustedes ya saben cómo terminarlo, ¿no? Este es a tema de ejemplo nomás. Ya, entonces, como yo prometí mandarles, solo 5 minutos más les voy a robar, nada más. ¿Sí? En el artículo 9, igual esto yo cargo en la plataforma, ¿no? No lo voy a leer, ¿sí? Por temas de tiempo, porque ustedes saben, hay bastantes artículos y sí deben saberlos, chicos. O sea, aquí en el artículo 9 detalla o a detalle nos indica qué son los establecimientos permanentes de empresas extranjeras. Nos dice que deben mantener lugares físicos, que deben tener una dirección en la actividad, que deben tener una sucursal, etcétera. ¿Sí? Aquí les voy a dejar igual el material. ¿Sí? Y de igual manera acá también me habla a detalle que tienen que tener una oficina, etcétera. Tienen que prestar servicios, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un detalle completo. Este se extiende hasta acá, son como 3 guías diapositivas. Y vamos a cerrar con otros ingresos grabados. Cerramos esto con otros ingresos grabados para la siguiente clase ver el tema de extensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué decía que eran los otros ingresos grabados? ¿Sí? Todos los que están, toda persona domiciliada o residente en Ecuador será sujeto pasivo del impuesto a la renta sobre ingresos de cualquier origen, sea que la fuente de estos se halle situada dentro de los países o fuera de ellos. Las personas no residentes estarán sujetas al impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se localice dentro del país. Lo que hablábamos, un ingreso es de fuente ecuatoriana cuando se genera dentro del país o con una empresa extranjera que tenga domicilio en el país, ¿ya? Cuando hablábamos también de otros ingresos, ¿sí? También podemos considerar el tema de hallazgos. Yo también me saqué, déjenme ver,
Creo que no me saqué hallazgos. Ah, en el Código Civil está. Denme un segundito. Solo les... Código Civil. Pepe. Ya. ¿Qué es un hallazgo? Está en el artículo 640. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. Sí, de este modo se adquiere el dominio, bueno, aquí pone un ejemplo, piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar y que no prestan señales de dominio anterior. ¿Sí? Entonces se adquiere del mismo modo cosas cuya propiedad abandonada por su dueño, como las monedas que se arrojan para que se hagan suyas del primer ocupante. Esto es un concepto de qué es hallazgo. ¿Por qué les indico qué es hallazgo? ¿Sí? Porque aquí hablamos de ingresos de otras fuentes. Entonces, decía que se consideran todos los ingresos, incluso los no reportados, pero que consideren un aumento del patrimonio. ¿Sí? Es decir, si nosotros hemos aumentado el patrimonio y no tenemos un ingreso reportado, esa diferencia también se va a considerar como otros ingresos. ¿Sí? Eso de manera general. ¿Ya? Para la siguiente guía, ya vimos y leímos este artículo, también habla del ingreso de compañías de transporte, ¿sí? Que es lo que ya vimos más bien más adelante, ¿no? Les voy a recalcar, hablábamos sobre la base imponible del 2%, ¿sí? Y este también es un ingreso considerado como fuente ecuatoriana. Recuerdan, aquí hay una proporción, la parte que son sociedades y la parte que se tributa solo el 2% de empresas extranjeras. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Ah, tenemos también el tema sobre contratos de espectáculos públicos, ¿sí? Que también lo voy a pasar, no vamos a ahondar en esto. Y el impuesto a la renta sobre el banano, ¿sí? Que eso más bien yo les voy a dejar para explicarles de manera siguiente en la otra clase. Y como les decía, les voy a mandar en la tarea que me ayuden con 3 cosas. Con el listado de paraísos fiscales, el listado de convenios y de lo que vimos ahora con el tema de ingresos de aquí, yo les voy a pedir unos ejemplos simples, nada más. ¿Sí? Entonces eso yo les cargo para el día viernes. Y ya me voy a averiguar el tema de las pruebas. ¿Sí? Ingeniera, ¿nos sube Diga. este Excel que tiene usted aquí? ¿Nos va a subir a Leva para poner los ejemplos o cómo? No, yo les voy a hacer otro Excel y les voy a poner solo los títulos, ¿no? Ya, Ya, está bien. exacto, y ustedes me ponen el ejemplo. Sí, o sea, este es teórico, pero como yo le decía Sí. aquí, usted me pone ejemplo, por ejemplo, enajenación de bienes inmuebles, donación de un terreno, donación, venta de onerosa, no onerosa, venta onerosa, por ejemplo, venta de vehículos, venta de edificios, se vende, exacto, eso. O sea, ejemplos Ok, como para que tengamos ya. claro a qué referencia. Actividad nacional, las laborales. Las laborales bajo dependencia, ¿no es cierto? Las profesionales, un doctor, una profesora, un ingeniero, las comerciales, empresas comerciales, me puedo poner el ejemplo, las agropecuarias, las mineras, ¿cuáles son las de servicio? Servicios de limpieza, o sea, estos son las empresas, ¿no? Y esto que hemos visto, las de lotería no hay pierde, las provisiones ya les expliqué, las herencias no va, entonces son realmente ejemplos de algunas actividades principales que hemos visto hoy día. Con esto cerramos el tema de ingresos de fuente ecuatoriana, ¿sí? Nos toca, es largo realmente esto, nos toca, voy a tratar de resumirles un poquito más, ¿sí? Para la siguiente clase vamos a ir con el tema de exenciones, de ingresos exentos, ¿sí? Entonces, por hoy les doy por terminada la clase, chicos, y más bien, muchas gracias. Cualquier cosa les estoy escribiendo en el chat. Profe, Muchas lo gracias. mismo. Claro, Profe, Gracias, disculpe. profe. Yo entré un poquito tarde a la clase y ya había tomado lista, me parece. No sé si me puede notar que sí estuve. ¿cuál es?
¿Quién me está diciendo? ¿Gabriela? Sí, Julia Gabriela Álvarez. Ya, listo. Ya está. Profe, ¿me puedes dar revisando a mí Muchas también, por gracias. favor? Ya, ¿quién? Carolina Hermijo. Sí, sí está Carolina. Ya, gracias. Ya, listo. Ya, chicos, estamos conversando. Muchas gracias, una buena noche. Gracias. 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 Gracias, profe.